Hola, muy buenas a todos. Aquí Raf Game Trader. Vamos a estar explicando el día de hoy, el trade y algunas cositas más que estoy empezando a analizar. Primero quiero decir que voy a tener en cuenta un comentario que me hicieron gracias a la gente que se está suscribiendo de a poco. Cada vez veo que estamos siendo más viewers. Obviamente que hay videos que se ven menos y algunos que se ven más, pero estoy muy contento porque de a poco se van viendo cada vez más los videos. Aunque bueno, todavía no tengo muchos comentarios, pero no es necesario. Pero me quedo con este comentario de esta persona, que me pareció importante verlo, que es el siguiente, y creo que es algo que me puede ayudar a explicarme mejor quizás a la hora de mostrar los trades. La persona acá me dice, Juan Castillo, muchas gracias por el comentario, pero estás analizando en velas de 3 y de 1 minuto. Vas a perder siempre sin saber el contexto. Esto fue un día que me fui a break-even y me doy cuenta que este fue un trade que tomé con contexto en temporalidades altas, pero veo que quizás no se está entendiendo tanto lo que quise explicar porque no voy paso a paso, diciendo primero explico la macro, que sería las temporalidades altas, y después explico la micro, que es cuando intento entrar en una operación. Para empezar, vamos a ir por la macro. Sabemos el día de hoy y hace unos días que el precio viene eh, haciendo máximos los últimos 3, 4 días debido a esta gran manipulación. Como podemos ver, es una manipulación importante en el semanal porque rechaza un FBG alcista y cierra absorbiendo todo esto. Todavía queda para la semana, pero es un buen indicio, aunque tranquilamente esto se puede dar vuelta, pero nada, debido a este cierre y a la manipulación que vimos en esta zona, estamos teniendo un gran rechazo hacia la alza. Es difícil ponerse a intentar acertar, entre comillas, cuál va a ser el, el lugar donde frene este rechazo. Lo que podemos hacer como traders es intentar medir el último máximo y el último mínimo y entender que a partir de esta zona de acá, el precio, bueno, vamos a probar más por acá, el precio deja de ser tan atractivo para la compra porque estamos en el equilibrium en la zona alta, diciéndole que esas zonas son más para vender, y en esta zona, en la zona baja, quizás es más para comprar, por lo que una vez que empezamos a entrar en zonas altas, del 50% para arriba, somos más cautelosos a la hora de entrar. Pero al mismo tiempo, tenemos un order flow bastante alcista, donde casi no se liquidan mínimos, como pueden ver, si apenas se liquida un mínimo, el precio dispara hacia la alza, por lo que el order flow es alcista en 4 horas, en 1 hora también, en diario también, y en semanal también somos alcistas. Por lo que buscar shorts es complicado, pero no hay que enamorarse de esta baja, porque es bastante posible que en algún momento tengamos una vela que pueda llegar a ser algo así, debido a toda esta liquidez que se está generando. Hay dos opciones, o se nos va a ir muy hacia la alza y va a romper máximos, o es posible que todos estos mínimos que está generando sean manipulados. Una vez sabiendo esto, nos vamos a ir un poco más en detalle hacia adentro, nos vamos al de 1 hora y voy a poner en dónde comenzamos el día de hoy. Vamos a poner las 10. Vemos que estamos por encima del 50%. Eso no indica que vayamos a querer entrar en short, pero tenemos que estar empezando a ver zonas importantes. Una zona importante que yo me marqué, por ejemplo, es este IFBG, que no es que marqué, este FBG, perdón, que no es que lo marqué diciendo que a partir de ahí puede bajar, pero sí es cierto que es una zona donde el precio va a empezar a encontrar un poco de resistencia. Teníamos este máximo de aquí que que no se había ido a buscar nunca, que lo estábamos tomando. Y entrando en media hora, veíamos que antes de empezar el precio empezó a tener un poco de rechazo, pero no es que nos íbamos a meter en short solo por este rechazo, es más, quizás a veces es mejor no operar si no estás tan confiado, pero era quizás más evidente un pequeño rechazo hacia la baja para seguir subiendo que un rechazo hacia la baja que nos caiga. ¿Por qué? Porque el order flow era muy alcista, es muy alcista y todavía no encuentra debilidad. Es por eso que van a ver que una vez que abre el mercado a las 10:30 en esta zona, el precio había hecho una manipulación
en esta zona, que como lo pueden ver, quiero mostrarlo. Esta línea de acá está marcada con con el máximo anterior, que es bien lejano, este de acá, que estaba tomando la liquidez, y aparte lo manipula una vez más en la casi apertura de Estados Unidos, y luego tiene un rechazo. Este podría haber sido un trade, si es que se encontraba el trade, no es que lo busqué, pero como les decía, es un trade contra tendencia, por lo que yo no estaba interesado en hacerlo. Lo que sí estaba interesado en hacer era buscar un trade para continuar con la tendencia alcista que teníamos de manera macro. Teníamos este FBG, que vimos que lo respetó, lo teníamos marcado, simplemente creo yo que no nos dio un muy claro modelo de entrada. Podríamos haber dicho quizás que a partir de acá tuvimos un change in the state, luego tuvimos una manipulación dentro de un FBG, pero la verdad que era muy centrado en un minuto, quizás en 2 minutos viéndolo. Existe este tipo de trade porque tenemos este IFBG que se formó, pero no tenemos el change in the state, por lo que era un poco más forzado en 3 minutos, menos todavía. No teníamos un cambio eh, de order flow, digámosle, por lo que a pesar de saber que el precio era alcista, como pueden ver, tuvimos este movimiento al que al menos, de la misma manera que yo les dije que estaba el 50% para el diario, tenemos el 50% para estas temporalidades, y yo hubiese entrado simplemente en un FBG por debajo de Equilibrium. ¿Qué significa esto? Por debajo de esta zona. ¿Por qué? Porque para mí el precio en esta zona está a buen precio para ser comprador y en esta zona no está a buen precio para ser comprador. Quizás está a buen precio para ser vendedor, pero como estamos en una tendencia alcista, somos más interesados en la parte compradora que en la vendedora. Si el precio llegaba a este FBG, era más prudente para mí entrar y me sentía más confiado con mi operación que entrar ahí. Por eso no entré y no hice nada. ¿Qué fue lo que pasó? El precio, como está en una tendencia alcista, siguió subiendo. Me voy a ir acá, porque acá es cuando yo hago mi trade. Como pueden ver, yo tenía marcadas estas zonas, que se las voy a mostrar primero. En diario tenía marcado este IFBG, que me parecía una zona importante donde el precio quizás podía llegar a rebotar. Como pueden ver, dentro de ese IFBG teníamos el FBG en una hora, que es este que marcamos, por lo que eran zonas donde el precio podía llegar a frenar. Además, perdón, teníamos máximo de Nueva York de la sesión del jueves y teníamos un máximo importante, que era este que tengo marcado, que como pueden ver lo terminó agarrando, y vaya que si era importante, miren el volumen que agarró, por lo que yo creía que este order flow alcista estaba yendo a buscar esos precios. A partir de ahora todavía no sabemos qué puede pasar, hay que ver cómo cierra la vela diaria. Pero bueno, me voy a centrar un poco más en el qué es lo que a mí me dio la pauta de poder entrar en long. Yo sabía que el order flow era alcista. Habíamos tenido una manipulación hacia la alza. Lo único que me estaba faltando a mí era hacer ese máximo que nos estaba faltando, porque como es una tendencia alcista, teníamos un higher high, digámosle este como último máximo, y un lower high comparados con los anteriores, digámosle este, y después este. Por lo que me estaba faltando esto, digámosle. Nosotros habíamos tenido esto, pero estábamos en esta zona. Es por eso que yo era más alcista que bajista en esos valores. Solamente estaba buscando un modelo de entrada para poder meterme. ¿Cuál fue ese modelo de entrada? Como pueden ver, teníamos liquidez generada. A ver, permiso. Teníamos liquidez generada en toda esta zona de acá arriba, era liquidez generada, que el precio iba a manipular, esto fue una manipulación, debido a que es una tendencia alcista, el precio manipula hacia la alza, haciéndole creer al trader que ahora rompimos y nos vamos hacia la alza, pero luego de eso tiene una manipulación hacia la baja, y yo dije, ok, si a partir de acá queremos caer,
queremos ser bajistas, tenés que romperme un mínimo importante. O sea, este movimiento tiene que romper estos mínimos y también posiblemente estos mínimos. Cuando me acerco a ver al precio y qué es lo que hace, en ningún momento logra romper este mínimo que tenía marcado y lo que fue haciendo es pasar a buscar, entre comillas, toda la liquidez que había generado. Toda esta liquidez que había generado es la liquidez que iba a impulsar al precio a seguir subiendo. Porque como pueden ver, cada caída era una compra, cada caída era una compra porque la tendencia es alcista. Entonces, cuando supuestamente rompemos ese último máximo que nos estaba conteniendo la estructura, todos estos traders contentos de que van a ganar plata, se emocionan y es por eso que viene esta liquidación, tomando liquidez de esta zona para agarrar fuerza, pero en ningún momento llega a romper este último mínimo que les menciono, que era el más importante. Si el precio lograba romper este mínimo, para mí no había trade hacia la alza. Quizás había un trade hacia la baja o simplemente ese día no hacía nada, pero como no logró romper este mínimo, identifiqué mi patrón de entrada. ¿Cuál es mi patrón de entrada? IFBG generado para manipular el precio, que es todos estos mínimos hasta este, digámosle, todos los de arriba. Changing the state, o sea, cambio de estructura de bajista a alcista, que podríamos decir que estaba acá porque era la que a mí me daba más confianza, pero tranquilamente pudo haber sido esta. La diferencia con esta es que no teníamos un IFBG o FBG generado para poder apoyarnos en que dejó de respetar el order flow bajista y ahora alcista, pero una vez que la vela nos cerró por acá arriba, decido meterme en long, stop loss por debajo y mi take profit estaba en los máximos de Nueva York que yo creía que estábamos yendo a buscar y posiblemente estos de acá afuera. Me daba un 1 a 2, ahora van a entender por qué me dio un poquito menos, y lo dejamos correr. Dejamos correr el precio. Como pueden ver, llegamos a generar una tendencia alcista nueva acompañando toda la tendencia de las demás temporalidades, por lo que estuvo muy bien. Simplemente quería ver al precio romper con más fuerza para llegar a estos máximos, porque ya yo en el trabajo me tenía que ir y quería ver qué iba a pasar. Entonces lo que fui haciendo fue ir subiendo mi stop loss a medida que iba pasando el trade. Empecé subiendo mi stop loss a esta zona. Una vez que vi que el precio rompe con fuerza estos máximos y logra manipularme dentro de esta zona, para que vean lo que es esta manipulación, está en 5 minutos, porque me lo acuerdo, ven cómo el precio genera un FBG en esta zona y entra manipulando el último mínimo y rechazándose al alza, por lo que cuando sucede eso pongo mi stop loss por acá abajo y cuando logramos estar ahí rompiendo el último máximo, yo lo que hago es poner mi stop loss por debajo de esta vela y esperar a ver qué pasaba. A la siguiente vela me sacó y es cierto que el precio después cae y sigue subiendo. Esto ya es un zoom para ver qué hizo el precio. Pero nada, me llevé un 1 a 2 muy contento. Muy contento. Fue un trade a favor de la tendencia. Operé en horario PM session. En ningún momento me desesperé para operar entre las 11 y pico y la 1 y 2 o 2, que es horario donde no hay volumen. Nada, estuvo bien operado. Creo que fue correcto. Yo esperaba quizás que este IFBG sostenga el precio, pero bueno, todavía le queda tiempo para poder caer de nuevo y cerrar acá adentro. Vamos a ver cuando cierre la vela. No vamos a decir nada hasta ese momento. Pero nada, el trade estuvo correcto. Espero que se haya entendido el proceso por el cual yo pasé para tomar la decisión de este trade. Y otra cosa que quería comentar es que estoy evaluando la posibilidad de ponerme a operar futuros de Nasdaq en vez de futuros de Bitcoin, debido a las altas comisiones que tienen las criptomonedas para operar así en trades tan cortos. Lo voy a pensar, lo voy a cranear en mi cabeza, voy a ver las posibilidades de hacer esto. Tendría que aprender, no de cero, pero tendría que
volver a esforzarme para aprender un mercado nuevo porque nunca operé esto. Pero nada, me entusiasma y voy a ver qué es lo que decido. Por ahora voy a seguir operando Bitcoin, pero nada, es algo que tengo que pensar, que estoy empezando a ver cada vez más con ganas, digámosle. Estos no son trades que hice, simplemente fueron cosas que estuve probando, trades que vi de gente que sigo, que como pueden ver son muy parecidos los trades que hace a los que yo hago, solo que en otro mercado. Quizás hay algunos conceptos que yo no aplico porque en Bitcoin no existen, que acá pueden funcionar mucho mejor. Pero nada, es eso, vamos a ver qué pasa y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.